Radio Lifra. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Lifra, un espacio para que usted se informe de diversos temas en nuestras diferentes secciones. No se despegue, que ya iniciamos. Buenos días, bienvenidos a Informados, el nuevo segmento de Radio Lifra, donde estaremos comunicando sobre las actividades que hay en el colegio. Yo soy Eric. Y yo soy Alana. Y hoy nos encontramos con el profesor Aurelio, docente de Educación Cívica y Estudios Sociales. Bienvenido. Bienvenidos, estimados estudiantes, un placer estar con ustedes el día de hoy y con toda la audiencia. Hoy el profesor nos estará contando un poco sobre cómo se estarán llevando a cabo las elecciones estudiantiles. Vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy. Bueno, profesor, una pregunta. ¿Cuál es el límite de las propuestas de los partidos políticos estudiantiles? Generalmente, según reglamento del Ministerio de Educación Pública, los partidos políticos tienen la posibilidad de emanar al menos 3 propuestas que sean cumplibles en el tiempo. Entonces, es importante que cada uno de los partidos políticos tome eso en cuenta. 3 propuestas que se puedan cumplir, que no solamente queden en el papel, sino que realmente los estudiantes que estén participando dentro de la fuerza política las hagan realidad. Y profesor, ¿cuáles pueden ser las propuestas? Generalmente tienen que ser propuestas que estén destinadas a apoyar a los estudiantes, espacios donde el estudiante se sienta acogido por el grupo político que se está formando, por los grupos políticos que se están formando. Podríamos hablar ahí de propuestas destinadas a ayudar al rendimiento académico, a buscar actividades de ocio dentro del periodo lectivo para que los estudiantes se puedan desenvolver plenamente, así como actividades ligadas a apoyar a la biblioteca, a la dirección y a otras entidades del centro educativo. ¿Por qué son importantes los partidos políticos estudiantiles? Muy buena pregunta. ¿Por qué es importante los partidos políticos estudiantiles? Generalmente hemos escuchado a nivel nacional cómo está la apatía dentro de los sistemas políticos, dado de que la gente se siente bastante descontenta con la participación que tienen los políticos dentro de la escena política nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de partidos políticos estudiantiles, estamos hablando de comenzar a enseñarle a esas futuras generaciones la importancia, la trascendencia, la vitalidad de poder participar en un sistema democrático como el nuestro. Si desde la escuela, si desde el colegio comenzamos a inculcar estos valores, posiblemente a futuro estos futuros ciudadanos, valga la redundancia, van a querer participar, van a saber la importancia de elegir a las mejores autoridades, en este caso a ocupar un puesto dentro del comité ejecutivo institucional, pero más adelante para que estos mismos personas puedan elegir con detalle, con criticidad a las personas idóneas para ocupar un cargo en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo. Entonces estamos hablando de que la trascendencia, de que la importancia está en la formación de buenos ciudadanos, de formar a esos ciudadanos activos que no solamente memoricen, sino que sean capaces de poner el conocimiento cívico en marcha en un país que lo quiere, en un país que lamentablemente hoy está a altos niveles de apatía, a altos niveles de abstencionismo. Entonces los centros educativos debemos pensar en promover siempre esta actividad político-electoral, esta actividad como una enseñanza para lo que podría ser a futuro la participación de estas nuevas generaciones. Bueno, profesor, con todo el tiempo y el tema de pandemia, hasta ahora se pueden hacer las elecciones, pero ¿por qué cree usted que los estudiantes deberían de animarse a crear un partido político en futuras elecciones? Muy importante que los estudiantes se animen. Es importante, como dicen muchos de los partidos políticos nacionales, comenzar a inculcar líderes que sepan qué quieren y cómo poder colaborar a los problemas institucionales, comunales y hasta nacionales. Entonces, ¿por qué el estudiante debe participar? Porque él tiene voz y voto. Porque él debe hacerse escuchar. Debemos romper aquella creencia que dice que el estudiante nada más está dentro de un salón de clases para aprender matemáticas, estudios sociales, ciencias o cualquier otra disciplina del conocimiento. El estudiante también puede aportar al crecimiento de una institución. El estudiante tiene ideas frescas. Hasta hay una unidad en educación cívica en 9º año que se llama participación y representación de la persona joven en la institución y en la comunidad, y eso es lo que hay que enseñar. No basta con que el estudiante lo escriba en un examen, no basta con que el estudiante lo desarrolle en una guía de trabajo autónomo como en el tiempo anterior cuando estuvimos en pandemia. Necesitamos que el estudiante ponga en marcha ese conocimiento, de que el estudiante sea capaz de que cada elemento que aprende dentro del salón de clases lo pueda llevar a la vida cotidiana, porque realmente eso es lo que ocupa Costa Rica. No ocupamos estudiantes que todos se lo memoricen, ocupamos estudiantes que promuevan soluciones, ocupamos a estudiantes amantes de la patria, y para amar a la patria hay que promover participación de estas juventudes. No es cierto lo que muchas personas creen de que el estudiante o que la persona joven no sabe nada.
el estudiante o la persona joven tiene ideas frescas que ocupa realmente ahorita la democracia costarricense, y por eso también es que se comienza a hablar a escena de partidos políticos nacionales de la importancia de volver a incluir a estas generaciones dentro de sus estructuras partidarias para dar esa frescura, para dar esa trascendencia, para darles voz y voto. Bueno, profesor, le traemos unas preguntas más para usted. Si usted tuviera un partido político, ¿cuál sería el nombre del mismo y por qué? Me llamaría mucho la atención porque les voy a comentar una situación. Históricamente, por las diferentes instituciones donde he pasado, los estudiantes siempre me han preguntado lo mismo. La pregunta típica que me hacen: profe, ¿usted está interesado en la participación política? Pues, realmente desde hace aproximadamente 10 años que comencé la docencia y desde antes de tiempos universitarios, siempre me llamó la atención poder participar, poder formar una estructura de partido político para bienestar del país. Si en algún momento lo pudiese hacer y lo llegara a concretizar, podría ser un partido. Ahorita no le tengo bien claro el nombre porque habría que pensarlo, habría que detallarlo, pero sí le podría decir que es un partido que intentaría integrar fundamentalmente a aquellos sectores que históricamente han sido marginados, a aquellos sectores que realmente sufren y la pasan mal con la situación que Costa Rica está enfrentando hoy en día. Un partido que defienda a las mujeres, un partido que defienda a los ancianos, que defienda a las minorías, que promueva la democracia, que promueva el desarrollo económico, pero sin olvidar el desarrollo social, que es tan trascendental en un país como el nuestro, con una historia republicana tan bien consolidada desde 1821. Entonces sería un partido prácticamente enfocado en eso, en defender los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense, y que no quede solo en palabras, que se manifieste a través de acciones, que cada una de las personas que podrían acompañarme en esa situación partidaria tengan esa misma idea: apoyar al bienestar de Costa Rica, no ser servido, sino llegar a servir a un país que así lo necesita. Bueno, profesor, muy buena respuesta. Esa ya es una pregunta, diría yo, más conflictiva. ¿Qué opinas de los candidatos a presidentes de este año? ¿Cree usted que están preparados? Realmente en las últimas elecciones que enfrentó Costa Rica, las candidaturas en lo personal no me llamaron muchísimo la atención, y ya ese problema viene desde hace varios tiempos. Estaría consolidando desde que a finales de los años 80 Costa Rica entró como un sistema neoliberal muy bien establecido, en donde fundamentalmente son las mismas personas las que se alternan el poder. El alcalde se convierte en diputado, el diputado se convierte en ministro, el ministro pasa a algún puesto, pero siempre son los mismos en la esfera política. Entonces, lamentablemente, no me llamaba mucho la atención las candidaturas por esa razón, porque ya tenían algún tipo de antecedente histórico, ya habían tenido una participación previa, algunos eran juzgados por situaciones tanto delicadas, ¿verdad?, de acoso sexual, otros casos ligados a la corrupción. Ya cada quien sabe los nombres de estos personajes. Acá lo importante entonces sería más bien decirle a las estructuras partidarias nacionales que ojalá comiencen a inculcar rostros nuevos, que comiencen a integrar a los jóvenes de los centros educativos, a las personas jóvenes de entre los 20 y 35 años, para que le den una frescura, una renovación a esas estructuras, para que el costarricense ya comience a ver rostros nuevos, porque sencillamente cuando también veía a la Asamblea Legislativa que quedó este año, veía a las mismas personas de siempre, a las mismas que han gobernado. Entonces no hay una frescura. Entonces eso nos genera cierto tipo de descontento al ciudadano. Eso genera de que nosotros no veamos realmente cambios, y por lo tanto lamentablemente se está dando el problema del abstencionismo. No voy a votar porque mire, aquel fulano fue presidente entre el 94 y el 98 y vea todo lo que hizo, véalo donde está. No voto por aquel otro fulano porque lamentablemente tiene aquella cola de acoso sexual allá en el Banco Mundial. No voto por el otro personaje porque está ligado a un partido político que entre el 2004 y el 2005 estuvo asociado a casos de corrupción, como dice Alcatel, entre otros. No voto por el reciente partido Acción Ciudadana porque lamentablemente vino a hacernos creer que prometió un cambio y realmente al final no lo hizo. Entonces la gente está muy descontenta, la gente está muy enojada, muy molesta con las fuerzas políticas. Entonces es sumamente necesario esa renovación, que los candidatos a diputado, que los candidatos a presidente, que los candidatos a alcalde o algún otro puesto de elección popular, gente que realmente haya salido de las esferas bajas, que sea gente que quiera llegar a servir, no a ser servido. Entonces, ¿qué opino de esos candidatos? Bueno, que es más de lo mismo, que lamentablemente hasta que no hagamos un cambio de más de lo mismo,
vamos a tener altos niveles de abstencionismo en elecciones nacionales y sobre todo en elecciones municipales, y ya las próximas están, si no me equivoco, para el año 2024. Bueno, profesor, y como estamos en estas fechas, hablando también a nivel estudiantil, ¿cómo van los candidatos? Los candidatos que actualmente han formado partidos políticos acá dentro de la institución educativa son candidatos que, hay que decirlo, porque en muchos centros educativos los partidos políticos se forman por intereses de puntos en educación cívica, en estudios sociales. Este año preciso, en esta institución, los 4 candidatos o los 4 partidos políticos que se han formado surgieron por la necesidad. Ellos mismos tuvieron la inspiración, el interés de querer formar esa fuerza política para traer un cambio a la institución educativa. Tenemos estudiantes de 8º año, tenemos estudiantes de 9º año, tenemos hasta estudiantes de 5º año, que uno creería, los estudiantes de 5º año ya no quieren participar porque ya se egresan, pero pasa todo lo contrario. Quieren dejar como un legado a la institución educativa. Entonces los 4 candidatos que actualmente forman la papeleta institucional son candidatos y equipos de trabajo que se formaron por esa necesidad, se formaron por un interés propio, sin algún interés puntual, sino porque quieren ver al Liceo de Frailes progresar y ser ejemplo dentro de la amalgama de instituciones acá de la Dirección Regional de Desamparados, y por qué no, ser un colegio en donde sus candidatos marquen la diferencia dentro de todos los centros educativos de Costa Rica. Entonces, un aplauso para cada uno de ellos, para cada uno de los partidos políticos, porque realmente en un tiempo tan difícil en donde el abstencionismo y el poco interés político privan el estudiantado y privan la ciudadanía, ellos quisieron levantar la voz y decir: nosotros queremos hacer un cambio para nuestro colegio. Bueno, profesor, en este año, ¿usted opina que se ha presentado alguna dificultad, ya más interna de la pandemia y todo, para los candidatos? Para los candidatos de partidos del colegio. Bueno, realmente el problemita a veces que se suele presentar dentro de los centros educativos es que muchos no toman como la trascendencia e importancia que tiene este proceso. Hay gente que lo liga nada más a un fenómeno propio del calendario escolar que se cumple, se forman las directivas, se forma la asamblea de representantes, se forma el tribunal electoral estudiantil, se hacen las elecciones, el debate, etcétera, y hasta ahí. Pero entonces el problema al que nos estamos enfrentando es darle la trascendencia, la vitalidad que este proceso requiere para que el estudiante entienda la importancia. No decir que es nada más algo que hay que cumplir, es algo que está denotando la vitalidad de la democracia costarricense a través del desarrollo en las aulas, en los centros educativos. El problema entonces, hacerle creer a las comunidades educativas la importancia, la vitalidad que tiene este proceso, no solamente como un proceso para salir, sino como un proceso para formar líderes. Esa es una problemática que se enfrenta. Muy buena respuesta. ¿Y usted qué mensaje le podría dar a los estudiantes que nos escuchan sobre la importancia de ejercer su voto este próximo 27 de mayo? Eso es un derecho sumamente importante. Le diría a la comunidad estudiantil del Liceo de Frailes que aproveche, porque históricamente en nuestro país, si nos vamos prácticamente a ese proceso, a la historia, no fue fácil alcanzar el derecho al voto. Fue en algunos casos con dolor y lágrimas, hasta con sangre, que muchas personas pudieran acudir a las urnas, que existiera un orden que pudiera determinar a cuáles eran las mejores personas para llegar a los sagrados poderes. Entonces hay que darle valor, porque si yo recuerdo a inicios del siglo XIX, las mujeres querían votar, las mujeres hacían luchas, las mujeres se lanzaban a la calle, a veces eran reprimidas, eran maltratadas, eran vulneradas. Las personas indígenas en Costa Rica hasta aproximadamente los años 90 se les dio cédula, entonces también hicieron la lucha. Entonces no podemos desperdiciar, digámoslo en el lenguaje coloquial, un derecho tan importante como es ir a votar. ¿Por qué? Porque estamos dictaminando las riendas del centro educativo, en este caso, a estudiantes determinados con propuestas determinadas que podrían esas propuestas tener un impacto en nuestras vidas. Entonces, a pesar de que a veces no nos llame la atención las fuerzas políticas, tenemos que ir a buscar alguna que se acerque a mi forma de pensamiento, porque lo que ellos vayan a proponer cuando lleguen al poder, de una forma u otra, indudablemente va a afectar mi desarrollo o mi entorno. Entonces, la importancia radica en eso, invitar a los estudiantes del Liceo de Frailes
para que ejerzan su voto el próximo 27 de mayo, para que disfruten de esta fiesta electoral, para que entiendan de que no solamente es un proceso, sino que es una responsabilidad, porque también hay un problema a nivel costarricense. Creemos que ir a votar es ir a colocar una X sobre el candidato más lindo o el candidato más popular. No, es ir a colocar una X sobre el candidato que va a mejorar las condiciones a aquel candidato que me va a representar o a aquel candidato que realmente vaya a aportar para el bienestar, en este caso preciso de una comunidad educativa. Bueno, profesor, muchas gracias por sus respuestas. Para mí son muy interesantes, unas respuestas con mucho sentimiento y mucha igualdad. Con muchísimo gusto, estimados compañeros, realmente para mí ha sido un placer poderlos acompañar, poderles enseñar más allá de una aula la trascendencia, la importancia que tiene el derecho electoral en el estudiantado, promover los valores que ha construido a Costa Rica. Un valor importante siempre ha sido la democracia. Qué lindo que se comiencen a inculcar, que se comience a darle el valor debido dentro de los centros educativos. Y realmente el Liceo de Frailes quiere marcar la diferencia en esa materia. Queremos hacer sentir a nuestros estudiantes parte del desarrollo institucional a través, obviamente, de lo que es la participación político-electoral, ya sea en una directiva, en una asamblea o en un partido político que vaya a alcanzar el comité ejecutivo en el próximo periodo 2022-2023. Profesor, muchas gracias por su tiempo y gracias por esta entrevista. Me gusta para servirles. Y para todos los que nos escuchan, ha sido esto por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les invitamos a ir al segmento de informados en las próximas emisiones. Hasta aquí nuestras secciones del día. Le invitamos a que no se pierdan nuestras próximas transmisiones. Hasta pronto. Radio Lifra.